Luces encendidas, la voz del mundo va a sonar. Ideas que despiertan, el cambio va a empezar. Cultura en la calle, pintura en el metal. Gritos de justicia, el ritmo tribal. Teatro y palabras, fuego que no miente. El arte es bandera de toda la gente. Cosmopolita, yo quiero ser la voz del mundo que te invita a cuestionar, a imaginar, romper los muros y avanzar. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por estar en uno de los episodios aquí de Cosmopolitas. Nada, hombre, pues gracias a ti por interesarte por mí y vamos a charlar un poquito. Paco, yo me acuerdo que te conocí en el Festival de Cine de Madrid, que fue en el Matadero. Fuiste uno de los ganadores por la película. Sí, por la película Mi Ilustrísimo Amigo. Así es. Que nos ganamos una mención del público y el premio una mención del jurado y el premio del público a Mejor Película. Así es. Y bueno, te felicito nuevamente por que te galardonaron ese día. Y para empezar me gustaría saber cómo te defines. Bueno, me defino ante todo pues como un actor, ciudadano del mundo, pero un actor y un trabajador, porque es verdad que yo esta profesión la vivo con, pues bueno, muchas veces digo soy artista como ebanista que acaba anista, ¿no? O sea, no me gusta inventarme florituras ni sentirme distinto o especial a los demás, sino ser un profesional, ganarme la vida, en este caso, con una profesión vocacional. Y coméntame, ¿cómo ha sido esa conexión o tus inicios con el mundo de la actuación? ¿Por dónde viene? Por parte de mi padre, toda la rama de los Denis, yo soy natural de Gran Canaria, de un pueblo que se llama Santa Brígida, del interior de la isla, y por parte de mi padre todos tienen su cosa artística. Mi tío Juan hace muebles con bambú, mi padre coleccionaba programas de mano de cine, de las películas antiguas. Bueno, él era proyeccionista en el cine del pueblo. Ese tipo de rollos, ¿no? No, de los programas de mano, lo que es la información de la película, el programita impreso en papel. Sí, pero en películas antiguas, o sea, una colección, era melómano y coleccionaba discos de música clásica. Él proyectaba las películas en el cine del pueblo. Mi infancia fue como la película Cinema Paradiso. No sé si la has visto, que es una película dentro de una sala de cine. Ahí yo me pasé toda mi vida mirando los estrenos, esa era mi vida. Mis tías, una quería ser bailarina, otra, realmente... Siempre se fue rodeado de artistas. Sí, un espíritu artístico. Y luego el gusanillo del teatro, pues me entró en el pueblo con una compañía de teatro aficionado que se llamaba La Otra Esquina. Ahí entré y ya en un par de años ya era como que ya tenía ya lo del arte en vena y digo, me quiero dedicar a esto. Cuando descubres el teatro, ¿cuál fue tu primer trabajo, tu obra que realizaste, que recuerdas? La primera que hice como aficionado fue Los 80 son nuestros, de Ana Diosdado. Y la primera como profesional, o sea, que cobré por ello, fue una zarzuela en el 94, que fue La verbena de la paloma, que hacía de uno de los guardias. Ya. ¿Y cuál era tu personaje? Era, pues eso, el guardia, no sé si es el 1 o el 2, el que canta "No me choca nada que se la disputen". ¿Qué te parece, Pedro? Que canta de buten, no. Tenía una impostación ahí de voz diferente. ¿Cómo fue en sí esa experiencia? O sea, tu primer contacto con las tablas, o sea, cuando te sentiste y te montaste en un escenario ya. Bueno, como entré como aficionado, no entras con una exigencia, pero sentía que se me daba bien y era algo que me gustaba y que me llenaba. Verdad que también es una profesión muy sufrida porque el nivel de exposición es muy alto. Claro, es que eres como un lienzo en blanco, ¿no? Sí, yo siempre digo lo del lienzo en blanco. Sí. Y luego hay que es de otra escuela y dice que el lienzo en blanco mal, que el lienzo tiene que tener algo porque es ahí donde está la diferencia de un artista y de otro. ¿Y cuál ha sido, yo sé que has hecho muchas obras de teatro, pero cuál ha sido el texto que más te ha gustado, o la historia, ¿no? Que haya conectado más contigo?
Realmente he tenido muchísima suerte porque he podido trabajar en grandes montajes y con grandísimos textos con Alfredo Sansolga, actual director del Centro Dramático Nacional. He trabajado en unos, y ahora no sé si son 12 espectáculos, él es uno de los mejores dramaturgos del país. Y he podido realmente vivir de forma histórica, estrenar textos suyos que han pasado a la historia, Sí, pero no lo soy, Días estupendos, y luego grandes clásicos también en el Nacional. ¿Y con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedarías? Mira, de los últimos trabajos, aunque este es uno que se ganó el premio Max a Mejor Espectáculo en 2019, me quedaría con La ternura de Alfredo Sansol. Se hizo una película también con aprovechando ese texto, porque ha sido un éxito internacional, se representa en todo el mundo. Y de clásicos, digamos de obras, otro tipo de espectáculos, me quedaría con Esperando a Godot. Esa la dirigió Alfredo también, Alfredo Sansol, en este caso como director, no como autor. Y esa obra realmente, ese montaje, lo recuerdo como si fuese ayer, me marcó mucho. No puedes definir, digamos, uno en específico. Bueno, vamos a... Que te haya generado quizás un conflicto para llegar al personaje, ese proceso. No me generó un conflicto ninguno de ellos, o sea, no me he visto en ese conflicto para llegar. Esperando a Godot sí que es un texto del absurdo, o sea, para llegar a descifrarlo, para, digamos, llegar al resultado, fue un trabajo relativamente gozoso porque los ensayos fueron más largos de lo normal, fueron como 60 y algo días de ensayo. Ensayábamos una página por día, pero es una obra muy compleja y llegar a escena con todo desgranado, o sea, fue un placer muy grande, era un trabajo muy profundo, porque en casa me decían que estuve unos cuantos meses desaparecido en combate, claro, porque tenía la cabeza metida solo en ese espectáculo. Y Paco, ¿qué te da el teatro? ¿Qué sientes que te da el teatro cada vez que participas en una obra a nivel personal? A mí el teatro es que me llena el alma, o sea, me da... yo me siento muy seguro encima del escenario, me da familia. La gente en el teatro, o sea, el teatro es un aquí y ahora y necesitas del otro, es dar y recibir. Y me siento en familia, me siento en grupo. Sientes un lazo de amistad que para mí es muy importante a la hora de trabajar, sientes comunidad. Sientes al público cerca. Ahí mismo. Y el teatro, curiosamente, es un medio que a mí me ha dado estabilidad laboral. O sea, es una cosa un poquito surrealista porque es un medio... complicado, no todo el mundo puede, digamos, se dedica, pero no todos específicamente están viviendo del teatro, ¿no? Y a mí el teatro durante muchos años me ha dado estabilidad y me ha dado seguridad. Y lo he vivido en el buen sentido, como quien va a una oficina que bueno, no siempre está en la misma dirección, ni siempre tienes los mismos compañeros, ni tienes el mismo estatus en el trabajo, pero sí me da un sentido vital, sobre todo muy, muy importante. Es un lugar que me da cobijo. El teatro, para ti, ¿cuál es el objetivo que tiene que brindar al público al final? ¿Entretenimiento o reflexión? Mira, el entretenimiento a mí me parece vital porque o vamos a ver, entretenimiento o interés, o sea, sí o sí el público tiene que estar interesado mientras está sentado en la butaca, porque si no, no tiene ningún sentido. Pagas un dinero por la butaca y de alguna manera te tiene que aportar algo que sea un extra a tu día a día. No tienes que salir igual y tienes que generar un debate cuando salgas de la función. Claro, luego el teatro, que es curioso, es un trabajo de memoria, quiero decir, yo me aprendo de memoria un texto, me subo al escenario y en ese momento estamos todos viviendo un presente. Tú me estás viendo sentado, yo estoy ahí representando, pero realmente es un presente que es entre tú y yo, porque mañana es otro presente distinto con otra persona. Y cuando salgas de esa función te quedas con el recuerdo
de ese espectáculo. Dentro de un año, ¿qué te queda de ese recuerdo? Dentro de 10, ¿qué te queda? O sea, realmente es curioso porque es como crear una especie de sensaciones. Y luego también tu estado de ánimo ese día o con quién vayas cambia mucho tu percepción de lo que has visto. Entonces, de alguna manera, yo creo que el teatro lo que hace es crear surcos en la memoria colectiva. No sé, es como unas pequeñas memorias colectivas que de alguna manera tienen que, yo creo que, no sé si eso se hereda o qué, pero hay algo ahí mágico que va más allá de la mera representación. Tiene que ver con la memoria. Es verdad, es cierto eso. Comparto lo mismo contigo porque cada vez que yo he visto un show de teatro siento que no salgo igual. O me cuestiono, o la paso bien, o termino generando un debate con los amigos, ¿no? Y conversamos de la obra, esto, porque a veces las obras de teatro pueden ir dependiendo de lo que quiera transmitir, ¿no? Sobre tocar temas de la sociedad, o básicamente puede ser una comedia de humor negro. Sí. Entonces, yo creo que los formatos que se dan, pues depende de lo que recibas y cada uno lo va a tomar subjetivamente, ¿no? Es subjetivo, digamos. Totalmente. Cada uno lo va a percibir de una manera diferente, es verdad. Luego también hay, pequeños milagros. A veces en los procesos te ocurren cosas como artista y se destapan como pequeñas ventanas, descubres cosas o tienes pequeños cambios vitales y sobre todo hay un proceso muy grande de preparación, por ejemplo una obra de hora y media. Si tú estás ensayando 45 días, 6 horas al día, realmente le estás dedicando muchísimo tiempo a una hora y media, ¿no? Más todo el tiempo de preproducción. Puede ocurrir que en el momento en el que tú estás como espectador, ese trabajo de alguna manera a ti te haga clic y llegues a tu casa con una pequeña revelación. Exacto. ¿No? Y eso, claro, forma parte de todo esto, ¿no? A veces pero también puede ocurrir con una película, claro, pero que el arte tiene esto, que hay algo misterioso. Misterioso siempre. ¿Quieres llegar a una audiencia diversa y comprometida? El programa Cosmopolitas es el lugar perfecto para ti. Nuestro programa explora temas de interés general, desde cultura, arte, entretenimiento, temas sociales y tendencias. Con una audiencia apasionada y comprometida, es el espacio para promocionar tu marca o negocio. Si estás interesado en trabajar con nuestro programa, te brindamos opciones como menciones en el programa, publicidad en redes sociales y más. No pierdas la oportunidad de conectar con nuestra audiencia y promocionar tu marca. Escríbenos o llámanos al WhatsApp 642-161392 o a nuestro correo electrónico cosmopolitas.prensa@gmail.com. Cosmopolitas, un espacio que va más allá de lo que buscas. Paco, coméntame un poco ahora sobre tu faceta en la televisión. Sí. ¿Cómo fue que llegaste? ¿A través de un casting? ¿Colegas? Bueno, en mi caso en la televisión sí fue a través de casting, pues lo típico, hacer casting, algún personaje episódico. Y es verdad, televisión en estos últimos años es cuando más televisión he hecho, porque yo picoteé un poquito de televisión y luego me salía tanto trabajo en teatro, en mi caso, que luego, digamos que era... claro, hacías las pruebas cuando podías y la disponibilidad en televisión. Bueno, en general la ficción son muy tiranos con el tiempo, porque quieren que tengas disponibilidad total con una horquilla de fechas imposible. Y hasta te hacen esperar a veces, ¿no? En ciertas escenas. ¿Has escuchado alguna vez una frase que decían al actor le pagan por esperar? Sí, totalmente, vamos. Sí, y eso es válido, creo yo. Pero, ¿por qué das ese paso a la televisión? O sea, si estabas haciendo teatro, o sea, ¿quisiste comenzar a experimentar? ¿O qué viste en televisión? ¿O también te gustaba un poquito y dijiste ganar la exposición por un tema profesional? Mira, realmente en televisión, de todos los años que llevo como profesional, prácticamente 30 años, realmente el salto como tal lo he dado en los últimos 6, 7. Antes, o sea, 15 años atrás o así, sí entré en televisión, pero como músico. Si quieres lo abordamos ahora o como actor.
No, coméntame, porque sé que también has hecho música. Yo formé parte de la banda sonora de la serie Aquí no hay quien viva, que esa banda sonora era totalmente vocal. Yo en aquella época cantaba en un grupo de música a capela, de música vocal, como hobby. Y mi compañero de piso, Daniel Muriel, que es un actor muy conocido, pues él en aquella época era novio de Laura Caballero, directora de... Bueno, en aquella época aún no era directora. Ella estaba creando una serie con su hermano, con Alberto, que se llamó Aquí no hay quien viva y que ahora mismo es uno de los grandes hitos de la comedia española y latina, supongo, porque fue un súper éxito. Y me encargaron la cabecera de la serie. Yo lo comenté con el grupo vocal, preparamos la cabecera, unas ráfagas, y les encantó el concepto y al final nosotros nos hicimos cargo de la banda sonora de toda la temporada, fueron muchos años. El grupo se separó, la última temporada en solitario ya la firmé yo y las 6 primeras de la siguiente serie que ellos hicieron, que fue La que se avecina, también era composición mía, con letras, todo. Pues digamos, esa fue mi incursión en la televisión a través de la música. Eso te dio pie para... Pero yo seguía combinando con el teatro. O sea, no me impedía trabajar en teatro. Sí, era una locura, porque yo me iba de gira con el estudio. Entonces yo me buscaba un hotel a veces aparte, con una habitación en una esquina, y por las noches sacaba los colchones de las camas, los metía en la ducha y me hacía la cabina y me ponía allí a cantar, porque tenía que ponerme a grabar las músicas para enviarlas lo antes posible. Y como actor, en mi caso, realmente lo que es de forma más continuada, entré en televisión hace unos años, justo con el confinamiento, porque me llamaron de una productora, de Las Palmas, para un programa que se llama En Otra Clave, que lleva como 25 años en antena. Y entré como colaborador y hasta la fecha. Y ahí sí que he estado casi una temporada completa, y ahora lo combino con las producciones que hago aquí y allá. En medio, pues sí, estuve un poco en alguna serie aquí en Península, pero digamos nunca tanto tiempo como para decir que di un salto a otro medio, sino que fue... Sí, o una incursión, pues bueno, de un mes, pero no... ¿Qué se fue dando? ¿Te gusta la televisión en sí? ¿Lo disfrutas o lo haces por un lado profesional? La tele, o sea, todo lo disfrutas, todo es una experiencia. La tele... Porque tiene otro lenguaje también, ¿no? La tele tiene otro lenguaje, y la tele es todo para antes de ayer. O sea, la tele lo que tiene es quemar, y no es lo más parecido a un pirómano. O sea, la tele es una reventadera, que aprendes muchísimo, pero eso es como una hoguera que está pidiendo madera todo el tiempo. Todo lo que le dejes es poco. Tienes que tener cuidado con no quemarte, pero la tele es todo para antes de ayer, con la música, con la interpretación, con lo que sea. Te piden una cosa y quieren que... Un guión para mañana mismo, ya, porque tiene que dar un episodio. Si es día 1 de enero, lo ideal es que eso, aunque te estén llamando el día 1, lo ideal es que eso hubiese llegado el 20 de diciembre. O sea, es todo ya. Pero aún así es un medio... que también hay que aprender, porque todos los medios hay que aprenderlos, tienen su truquillo. Su truquillo, es verdad. Y hablemos del cine. ¿Cómo incursionas en el mundo del cine? Pues mira, en el cine tengo, digamos, en vena, aunque no es una incursión artística, esta infancia que te digo con mi padre, que has tenido, claro. que era proyeccionista en el que ponía las películas en el cine. Y digamos que eso de alguna manera está ahí. Luego hice algunos personajes pequeños, algunas incursiones de reparto o algún secundario muy pequeñito, y el verano pasado rodé por primera vez un protagonista en cine. Ya había rodado uno para una TV Movie, pero no es exactamente el mismo lenguaje. Que no es otro que Benito Pérez Galdós, el gran novelista del siglo XIX, de origen canario, uno de los grandes genios de la literatura.
que tuvo una relación epistolar y sentimental con Emilia Pardo Bazán, una gran escritora coetánea de él, todo esto fue un secreto que se descubrió cuando salieron a la luz las cartas. Había una correspondencia que había entre ellos, pero que no se sabía. Solo se conserva las de ella. Y en esas cartas, pues claro, son cartas íntimas en las que se ve que tenían pues sus relaciones sexuales, que se iban por ahí de viaje, o sea, como decir, bueno, y eso generó mucho interés. Y en este caso Javier Pascual, el guionista de la película, se le ocurrió pues escribir un guión, que es una ficción, no es un biopic. Está inspirado en hechos reales, pero es una ficción. Entonces, sobre todo el personaje de Benito Pérez Galdós en esta película está muy ficcionado y se centra en los años en los que ellos tuvieron su relación más íntima y cómo vivieron en secreto esta relación, esta intimidad. Y es como ver a dos grandes mitos, pues verlos humanos, verlos vulnerables. Claro. Y digamos que cuando tú estás trabajando en un proyecto de cine, ¿qué encuentras en el cine? A diferencia ahora que has hecho teatro y televisión, ¿qué encuentras en el cine? ¿Por qué también siempre estás involucrado en esa industria? El cine es un lugar distinto. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto y has encontrado? Mira, el cine, si la televisión es todo para antes de ayer, el cine es de ritmos geológicos, porque conseguir presupuesto es un mundo, la preproducción es un mundo, conseguir que eso llegue a filmarse es un mundo. O sea, esta película, que es una película independiente, del momento en el que se empezó a escribir la primera página hasta el primer día de rodaje, a lo mejor pasaron 6 años. Se estrena a lo mejor pasado 7. Sé que hay películas que tienen otros ritmos, pero realmente el cine es algo a caldero lento, es como un puchero, va muy despacio. Hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia, y luego, claro, a la hora ya de llegar al rodaje, pues yo diría que ese nivel de exigencia y de cuidado y de mimo también es o debería ser mayor. Pide pues como más detalle, más... Ser más cuidadoso. Más cuidadoso. Más cuidadoso con temas, desde el lado de la fotografía, por ejemplo, ¿no? Desde el director de fotografía, el guionista, el director también, cómo lo ve, ¿no? El panorama 360, porque es digamos, el que comanda todo el equipo, ¿no? Que va detrás, encontrar los actores adecuados también. Pero lo que yo quisiera también saber, si alguna vez has tenido como que una frustración durante un proceso, que hayas dicho, bueno, creo que ya no voy a seguir para adelante con este proyecto. Si te ha pasado alguna vez por tu cabeza durante todos estos proyectos que has ido trabajando, o siempre, gracias a Dios, o no sé, lo que creas, ¿te ha ido bien o cómo lo has manejado? A ver, el proceso creativo, al menos yo, digamos, hay una curva agotadora. Dependiendo también del volumen que tenga ese personaje, ya sea de presencia, de texto, hay un momento en el que hay una curva como agotadora, como que estás como cansado, que si tienes tiempo, sabes por experiencia que la vas a pasar, pero a veces hay proyectos que cuando te los ofrecen o cuando los ves o después de haber dicho que sí, dice, ¿y esto cómo coño se hace? Estás como que un vaivén ahí. No, madre mía, a ver si somos capaces. Sin embargo, pasada esa curvita, luego, digamos, empiezas a ver la luz, ¿no? Esto es como lo de Poltergeist, sigue la luz Caroline, ¿no? Ya empiezas a ver la luz al otro lado del túnel y ves que era posible. Con música me pasó con un proyecto que me quité de en medio porque no podía, se me hacía bola. Es la única vez que he dejado un proyecto. ¿Qué dijiste? No doy más aquí. No, sí, ya se iban pisando los tiempos y sobre todo a nivel de concepto no íbamos a la par y eso no iba a salir. Y luego a la hora de como actor, pues sí hay momentos
que a veces son in situ, o sea, que a veces estás rodando y dices, ay, mi madre, a ver, vamos a centrarnos, vamos a resetear y a ver por dónde vamos. Pero ya te digo que ahí lo importante es mantener un foco e ir simplificando, ir eliminando lo que no te vale, quedarte con lo que te vale, porque hay algo a lo que buscar los enganches de como si fuese una pared para escalar, ver dónde puedes encontrar los enganches para subir la montaña. ¿Necesitas impulsar tu marca o negocio? En Caral Films ofrecemos servicios integrales para ayudarte a alcanzar tus objetivos. Nuestros servicios incluyen producción audiovisual, social media marketing y relaciones públicas. Nuestro equipo está aquí para ayudarte a crear contenido visual atractivo y gestionar tu imagen y reputación en los medios y redes sociales. Estamos comprometidos con la calidad y la creatividad para ofrecerte resultados que superen tus expectativas. Contacta con nosotros, llama al 642-1613-92 o escríbenos al WhatsApp. Caral Films, creando historias que conectan. Paco, yo quisiera consultarte y preguntarte de cómo ves cuando, digamos, uno está interpretando o haciendo un personaje, si te mueve al final, si ya no termina siendo la misma persona. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, eso de no ser la misma persona, yo creo que eso no me ha pasado. O sea, sí que lo paso mal. A ver, mi familia en casa me odian, quiero decir, o sea, un actor pasa por muchas fases y digamos que todas las mierditas, o sea, esto es ensayo y error. A mí me gusta tragarme los errores en mi casa y llegar al trabajo con el mayor número de errores ya limados, no encontrármelos en el espacio de trabajo. Y claro, yo ahí tengo un proceso en el que soy insoportable y en el que lo paso mal porque estoy muy conflictuado. Lo que pasa que es verdad que yo asocio la repetición con la posibilidad de superarlo. Entonces no me engancho con un estado emocional, sino que entiendo que si voy como un martillo, llega un momento en el que también supero esa curva. Hay procesos o espectáculos en los que sí que te afecta, que estás más blando o que te afecta así. No. Por ejemplo, ahora con la película Hasta que rodea, haciendo de Galdós, el cine, como todo se ve en cámara, sí, y sobre todo, a ver, el cine también tiene una cosa, cuando, o sea, en este caso quiero un protagonista, porque también puedes vivir una película de otra manera. Estuvimos rodando un mes y eso de vivir dentro de la película es real, porque si estás rodando 12 horas al día, claro, y estás un mes rodando y eres el protagonista, claro, entonces tú estás 30 días, 12 horas al día ahí, lo que quiere decir que el resto estás durmiendo o comiendo, o sea, que no tienes tiempo de más. Entonces tú estás viviendo en la película. Entonces es muy raro porque tú llevas un mes que cuando te despiertas no eres tú, eres pues Benito, eres Pepito, ¿sabes? Entonces sí te ha pasado. Entonces eres otra persona. Percepción un poquito. Claro, y en ese tiempo sí te pasa. Y yo sí recuerdo cuando terminó ese rodaje que el viaje en avión volviendo a casa era como si viniese de Marte, ¿sabes? Porque era como volver a aterrizar en el planeta Tierra. Ya. Porque por un tiempo estás, o sea, eres un señor de época que vive en el siglo XIX. Y es como, madre mía, ¿dónde estoy? Y si tienes un poco como el efecto del barco, cuando viajamos en barco, pues, que estás como mareado. Sí, pues un poco ese efecto sí que lo tuve. O sea que en ese sentido sí. Pero lo has sabido manejar, digamos, en la mayoría. Lo he sabido manejar. También es cierto que esa película no trabajaba un trauma... vamos a decir que tuviese que ver con algo violento o algo así. De todos modos, también es cierto que a la hora de entrar en un personaje, o sea, tienes que ir con cuidadito. Eso sí es verdad. Hay una técnica que le dicen la memoria emotiva, que siempre he escuchado. Yo no sé si alguna vez tú has tratado de aplicarlo en alguna situación. Sí, yo creo que hay
tantas maneras de trabajar como proyectos y direcciones haya, porque tú a lo mejor has aprendido un estilo, pero resulta que yo como director quiero lo contrario. Entonces automáticamente hay que adaptarse. Tienes que adaptarte. O sea, yo no tengo un método concreto. Sí, pero estás buscando adaptarte a lo que también te pueda pedir en directo. Sí. Y yo sobre todo entiendo la dirección, la actuación, como la A ver, si tú eres mi director, tú tienes una lectura del guión. Quiero decir, si los dos leemos el mismo texto, no estamos leyendo lo mismo. Tú te lo imaginas de una forma y yo de otra. Entonces, lo que yo quiero interpretar no es lo que he leído yo. Yo lo que quiero saber es qué has leído tú y cómo lo ves tú. Porque eso es lo que yo quiero interpretar. Claro, exacto. Porque yo entiendo la interpretación así. O sea, yo soy un juguete tuyo con el que tú vas... Claro. El actor es un instrumento, el medio, para que el director pueda... Exacto. Entonces tú eres el que mueve y manipula ese instrumento para tú ver reflejado tu lectura. Exacto. Entonces a mí estos actores que confunden o que se sienten más artistas porque yo lo veo así, digo, a mí no me interesa nada cómo lo ves tú. Qué buen punto que estás tocando ahorita de los artistas, justo porque mi pregunta ahora va, ¿qué piensas o cómo la llevas con el ego? Pues esa sí que es buena. Mira, evidentemente yo ego tengo y alguno podrá decir que soy insoportable, pero realmente considero que soy un actor sin ego o con muy poco ego. O sea, no soporto, no me interesa ni ese tipo de intérprete ni ese tipo de proyecto. Como vas a ver un espectáculo, un duelo de intérpretes, ya no me interesa. Porque, ¿qué me estás contando? A mí lo que me interesa son las historias. O sea, ¿qué estamos contando? Si todos vamos a la narración, a lo que se está contando, entonces todos estamos bien. Exacto. Entonces, si tú discutes con tu madre porque quiere que te devuelva una camiseta, vamos a imaginar, pues entonces tú no estás pensando cómo estás interpretando la discusión con tu madre, tú lo que quieres es la camiseta. Entonces, mientras tengamos eso claro, la secuencia se entiende. Yendo a unos... ampliando el marco y contando cualquier historia, una obra, la película, lo que sea, siempre y cuando tengamos claro la narración, pero incluso en cada secuencia, ¿qué estamos contando en esta secuencia? Si hay una discusión, pero una discusión ¿por qué? ¿Pero esto qué color tiene? ¿Pero realmente de qué estamos hablando? Si llegamos a la almendra y lo entendemos todos, entonces vamos bien. No va a haber conflicto. No hay conflicto. Pero el ego es importante también tenerlo, ¿no? El actor tiene que saberlo porque, digamos, está montado en un escenario. Es bueno tener ahí el ego de creérsela desde ese punto de vista, digo. Ponerlo, saber en qué situación pongo, ¿no? O en un rodaje, ¿no? Porque si no confías en ti, ¿cómo llegas a interpretar o a hacer tu trabajo de una manera? La confianza en esta vida es todo, no solo en la interpretación, pero la confianza... todo lo que dices es verdad y el ego es importante. O sea, hay que saber en qué momento... Y estás tocando ahí un lugar, estás rascando bien, porque el ego es un sitio... por una parte está el ego de, bueno, hasta aquí, o sea, de defenderse o no. Pero realmente la palabra confianza, si yo confío en ti, no solo que confío en plan de me gusta cómo trabajas o quiero que estés aquí o quiero que formemos parte del proyecto. Si yo confío en ti, la confianza está en que te permito el error. O sea, tú puedes equivocarte. Eso es la confianza. Que yo quiero que, confío en ti y por supuesto, vamos a hacer algo y queremos que salga estupendo, pero permito el margen de error. O sea, te puedes equivocar conmigo, puedes tener un día de mierda. Eso es la confianza. Claro. Y eso hace que estés muchísimo más tranquilo. Tú tienes tu ego, sí, pero si tú sabes que te puedes equivocar,
Claro. O sea, ya te quitas las barreras, te quitas las defensas, o sea, se trabaja muchísimo mejor. En esta profesión y en la vida, a mí me llama mucho la atención que se valora mucho el ego. Quiero decir, hay gente muy egoísta o muy ególatra y no sé por qué, a mí me llama mucho la atención, se les trata como especial. Como wow, ¿no? Es que Pepito ha dicho esto. Y yo a lo mejor lo miro de fuera y digo, bueno, a lo mejor a Pepito habría que quitarle el postre y dejarlo sin recreo, ¿no? Porque Utilizar mucho. yo creo que hay mucha tontería, porque muchas veces yo creo que si trabajas en dirección o en producción, también tendrías que recibir clases de puericultura y saber cómo tratar a los niñitos y decirle a veces a algún compañero, yo sé que tú quieres doble caldito, pero es que Pepito come a otro ritmo y entonces a partir de las 4 de la tarde a lo mejor se come el tazón. Si él no se lo come, luego te lo doy frío, te tomas tú 2. Claro, yo creo que a veces se nos trata como si fuésemos idiotas y somos personas adultas, y yo creo que habría que normalizar un poquito esto y trabajaríamos mejor. Así te empalamos y salen mejores las cosas. El ego es importante y hay que marcar límites, pero bueno, hay que marcar límites para todo el mundo. Quiero decir, el ego del electricista o de la script o del ayudante de dirección o del atresista no tiene que ser, o sea, mi ego no tiene que ser mayor que eso. ¿Quieres que tu marca o negocio sea noticia en Perú? En Caral Films tenemos la solución perfecta para ti. Nuestros servicios de prensa en colaboración con una agencia especializada te permiten posicionar tu marca o negocio en el mercado peruano de manera efectiva. Nuestro equipo de expertos en relaciones públicas y comunicación trabajará contigo para crear una estrategia de prensa que se adapte a tus necesidades y objetivos. No pierdas la oportunidad de aumentar tu visibilidad y credibilidad en el mercado peruano. Contacta con nosotros en Caral Films. Escríbenos o llámanos al WhatsApp 642 1613 92. Qué buena reflexión hemos llegado. Paco, ¿y qué opinas ahora de estos nuevos medios que son las redes sociales? ¿Cómo te llevas? Bueno, las redes sociales, esto es la puerta del demonio y nos llevan, pues nada, nos llevan al infierno, nos llevan. Pero desde el lado profesional lo ves que es necesario hoy en día. Las redes sociales, o sea, como red social en sí misma está bien porque la gente podemos acceder con más facilidad unos a otros. A la vez es un lugar peligroso porque a veces uno suelta opiniones o pone fotos, ya sean suyas o familiares, y no se da cuenta de que es exactamente lo mismo que coger esas fotos y ponerlas en una pared en la calle y que la pueda ver cualquiera, porque uno podría preguntarte cosas de tu vida íntima y decir, ¿tú cómo sabes eso? Y dice, no, es que eso lo has publicado tú. Es un lugar muy siniestro porque los algoritmos, de alguna manera, porque esto se va legislando, siempre llegamos tarde, ¿no? Funcionan de una manera en la que realmente se personaliza de acuerdo a lo que vas consumiendo. Sí, o sea, por una parte generan adicción, que ya está más que demostrado, aunque no les interese, y puede hacer muchísimo daño, y por otra también curiosamente, siendo un lugar que te da acceso al mundo, los algoritmos lo que hacen es cerrarte en tu mundo y terminar dándote solo la información que cree la máquina, que es la que te interesa a ti. Sí, que es de acuerdo, pues te decía, lo que tú consumes, ¿no? Lo que estás interactuando, viendo videos, y te va personalizando, creando... Sí, yo por ejemplo de vez en cuando en redes me pongo a capar el tipo de información que me llega para que me vaya llegando otra. Y es curioso porque de repente empiezan a llegarte como vídeos o informaciones diferentes. Porque vas como catando, como no me gusta esto, claro, como confundir a la máquina. Ajá, exacto. Ahora que estás tocando ese tema, me gustaría también, hablando que estás hablando de las máquinas, yo sé que la inteligencia artificial pues también está ahora adentrados en el mundo artístico, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el mundo cinematográfico o en los guionistas mostraba también que había un conflicto. Sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Estás a favor o piensas que hay algo positivo que rescatar de ahí? ¿O qué nos quita también? Porque, digamos, la parte de los sentimientos, lo emocional, eso obviamente no va a ser reemplazable, ¿no? Mira, yo la inteligencia artificial la veo muy bien como una herramienta.
O sea, como quien tiene... Herramienta creativa, ¿no? Sí, una herramienta, pero como quien tiene el efecto de autotune. O pues puedo poner el reverb. O tengo un corrector de texto del Excel, ¿sabes? Entonces sé que la inteligencia artificial podría abarcar todo eso, pero no la veo, o sea, lo veo simplemente como un extra, porque si le das el protagonismo a la inteligencia artificial, realmente lo que pierdes es la humanidad, porque la inteligencia artificial en sí misma es una inteligencia artificial digital que imita, con la información que le damos, imita lo que nosotros hacemos, pero lo único que está recibiendo es una imitación de lo que interpreta esa máquina que hacemos nosotros, pero lo que importa es lo que hacemos nosotros, no lo que hace la máquina. Entonces, a mí la máquina me vale si me sirve a mí como una extensión de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero contar o quiero construir, pero no que la máquina me diga a mí qué es lo que tengo que hacer. Hay que verla como un asistente. Claro, o sea, que en este planeta vivimos los seres vivos, o sea, no tiene que ser ahora un planeta para las máquinas. O sea, aquí entramos en un lugar muy peligroso, con derechos de autor y todo eso. Claro, o sea, un conflicto. todo Además, eso. hubo un conflicto en el mismo Hollywood, ¿no? Con los guionistas sindicatos. Pero guionistas y actores, ahora hay intérpretes que no existen, pero que no existen, que son de inteligencia artificial, que tienen su representante y todo. O sea, a mí eso me parece algo ya que, o sea, pasamos de lo siniestro. De los verbos copulativos ser, estar y parecer, entre nosotros los humanos el importante es estar. Quiere decir, todos queremos ser. Parecer, bueno, nos puede venir bien o nos puede ayudar, pero estás o no estás. Pero en la inteligencia artificial, ser, estar o parecer. Ser, la inteligencia artificial, ¿qué es? ¿Ser o parecer? Esa es una buena pregunta. Habría que cuestionarse. ¿La inteligencia artificial es algo o parece? Parece. ¿O es un reflejo de algo? ¿O lo que nos da es el parecer que a nosotros nos gusta? Y luego, lo más importante, ¿la inteligencia artificial está o no está? Quiero decir que a lo mejor es solo parecer. Por eso realmente es venderle el alma al diablo. Es como venderle toda nuestra humanidad a las apariencias. Entonces, bueno, ¿dónde nos quedamos nosotros? Exacto, es verdad. Pero yo siento que, como vuelvo y repito, yo siento que igual la inteligencia artificial no nos va a quitar eso emocional, esa parte creativa, ¿no? No lo sé porque tú aprendes a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, y te olvidas de multiplicar y de dividir en cuanto llegas a la calculadora. Sí, porque en la vida al final terminas aplicando la suma y la resta, que es lo más... Entonces, la inteligencia artificial puede llegar a suplantar tu creatividad. O sea, es que cuidado, ¿eh? O sea, pero hay un mensaje ahí que escuché de Antonio Banderas que hablaba de que el teatro es justo el espacio donde, digamos, se va a mantener, porque es un espacio donde nos va... porque es estar, ¿no? Justo lo que tú decías. ¿sí? El teatro nos va a permitir estar. Entonces, él comentaba eso, ¿no? De que están saliendo muchas cosas, como inteligencia artificial, pero que el teatro iba a ser como un espacio que iba a ser de resistencia, algo así. El que tengamos siempre ese colectivo de cuestionar, ¿no? Porque eso te permite el teatro, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? En global, los espectáculos en vivo pues tienen el estar de forma física, un grupo de personas, que era lo que comentábamos al principio, tú, yo, o sea, yo puedo estar actuando, pero estoy contigo en ese momento. O sea, porque el espectador forma parte de esa actuación. O sea, no es que tú estés mirando un espectáculo de forma ajena, no, es que tú ese día formas parte de esa actuación. O sea, cuando tú tienes una función de teatro o un concierto, de alguna manera te afinas con la cantidad de público. O sea, es que suena hasta distinto la sala, las reacciones, la escucha de una función a otra es distinta y se nota, ¿eh? Parece una chorrada, pero se nota. Sí. Notas una escucha más amable, menos amable, más tensa. La voz, el actor tiene que dar la voz. Y
y sobre todo lo que ocurre, no hay una contaminación entre lo que entre tú y yo, entre la actuación y el espectador en teatro, en el espectáculo en vivo. O sea, no hay anuncios en medio, no hay un WhatsApp en medio. O sea, eres tú y lo que estás viendo y tus conclusiones al respecto. Y tú puedes decir, me gusta esto, no me gusta, aunque no lo verbalices, de alguna manera ese pensamiento lo estás compartiendo con personas que hay a tu alrededor. Y eso es terriblemente rico. Entonces, ¿estás de acuerdo con lo...? Al 100%. Al 100%. Al 100%. Y que hay uno que sea así, porque también yo lo veo así desde el parte del teatro. Bueno, Paco, ha sido un gusto conversar contigo. Espero que pues podamos hacer otro episodio ya en otro espacio, seguir en algún estudio hablando de otras cosas ya, que seguro vas a estar en nuevos proyectos. Así que agradecerte nuevamente por estar en uno de los episodios de Cosmopolita. Nada, estuvimos con Paco Denis y nos vemos. Gracias. Luces encendidas, la voz del mundo va a sonar. Ideas que despiertan, el cambio va a empezar. Cultura en la calle, pintura en el metal. Gritos de justicia, el ritmo tribal. Teatro y palabras, fuego que no miente. El arte es bandera de toda la gente. Cosmopolita, yo quiero ser la voz del mundo que te invita a cuestionar, a imaginar, romper los muros.